Tenemos bastantes preguntas en el canal, de manera que hoy vamos a hacer un programa respondiendo una parte y si el Señor lo permite, en unos días haremos un segundo programa respondiendo otra porción de preguntas y así lo haremos sucesivamente. La primera que tenemos hoy viene de Feliberto Vázquez Rodríguez y dice: la teología del pacto muestra unidad orgánica en las escrituras, mientras que el dispensacionalismo destruye la unidad. Escucho eso siempre en círculos reformados. ¿Es cierto eso? De manera ninguna. La teología del pacto tiene que alegorizar mucho de las profecías para darle el consenso de pacto que esa teología demanda. El sistema dispensacional trata la hermenéutica del texto bíblico desde la objetividad de los sucesos, cómo se producen, de las situaciones en que se producen y de los tiempos en que se producen, utilizando para ello la interpretación literal gramático-histórica. Por tanto, el sistema dispensacional es el sistema más concordante con la lógica de la hermenéutica bíblica. Otra pregunta es de Pablo Abal de la Fuente. ¿Cuál de los manuscritos son más fieles, el Majoritario Receptus o el texto crítico? Porque tengo entendido que de este último se lo considera que no tiene muchos versículos u omisiones que son importantes contra el Majoritario. ¿Puede aclarar este tema? No podemos decir que un texto es mejor que el otro, simplemente hay algunas diferencias que son mínimas. No llega a un 15% las alteraciones de lectura entre el Textus Receptus y los otros textos críticos o de compendio más moderno que el Receptus. Tenemos que tener en cuenta que algunos textos del Receptus se han incorporado a él no desde los manuscritos griegos, es decir, de los códices griegos, sino traduciendo desde la Vulgata latina al griego, porque Erasmo no tenía esos versículos en ningún texto que él tuvo para compilarlos. Ahora, empezar la pelea entre el mayoritario, que si el mayoritario, que si el receptus, que si es terminar en una pelea por cosas que no tienen importancia. Todo aquello que en los textos llamados críticos no está en relación con el texto receptus es porque la mayoría de los manuscritos más fieles y la composición analítica del aparato crítico del griego, del aparato crítico de la baja crítica, es decir, de la crítica textual, pone de manifiesto que no estaban en los mejores textos y se han suprimido, pero no afectan nada en absoluto para doctrina y algunos utilizan toda esa guerra de texto griego, receptus o crítico para justificar la venta de versiones en castellano. Ojo con esto. Hay mucho comercio entre todas esas cuestiones y se mantienen asuntos que no son técnicos, son comerciales. Jonathan Lozano. ¿Qué será la herida mortal que fue sanada? ¿Se refiere literalmente a la bestia o a la economía, según dicen? Bueno, cuando comentamos eso, yo dije que no había posibilidad de definir con precisión lo que es esa herida, pero indudablemente pienso que se trata de la reconstrucción de un sistema, el Imperio Romano, que se daba por muerto, que estaba herido de muerte. Aparentemente el Imperio Romano se disgregó en naciones y que en ese momento fue reconstruido, surgió de nuevo y es el imperio final en los tiempos de la historia. Por tanto, no debemos hacer mucho énfasis en asuntos que no están perfectamente claros. Otra pregunta de Canal 316 y Epic Producciones que dice: la depravación total es una enseñanza errónea del calvinismo, en la cual no solo enseña la inclinación natural hacia el pecado, sino también la inhabilitada moral absoluta, es decir, que el hombre no puede creer, algo refutado absolutamente en las Escrituras. Mi querido hermano, hay mucha confusión en ese asunto.
depravación total es una enseñanza absolutamente bíblica que enseña que el hombre natural, a consecuencia del pecado, no puede hacer nada bueno en relación con su salvación. Y que el pecado desorienta al hombre y lo inclina al mal. No es del calvinismo, es de Dios, que dice que vio el corazón de los hombres y era continuamente el mal. El creer lo puede hacer cualquier persona con la asistencia del Espíritu, porque la demanda a la fe no es aceptar o rechazar una invitación, sino obedecer un mandamiento. Pablo dice, predicando a los atenienses, que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Por tanto, el obedecer en ese sentido de entrega incondicional se produce por la asistencia del Espíritu Santo sobre el pecador que, siendo desobediente por naturaleza y condición, se le exige obedecer. Esto es un tema muy amplio, no tenemos tiempo para contestarlo en el canal, pero tengamos mucho cuidado con decir cosas que algunos afirman sobre el calvinismo, y no es el calvinismo, es la teología bíblica, que no son verdad. Nunca se ha dicho esto. Y estos que dicen estas cosas afirman que el calvinismo enseña, por ejemplo, que el hombre, como está muerto en delitos y pecados, no puede hacer nada moralmente bueno o correctamente bueno, es decir, que tiene que practicar la perversidad en su más alto grado y tal. Eso es no entender lo que significa depravación total. No es que el hombre no puede ejercer actos buenos, asuntos de justicia, donar su sangre para los necesitados, donar sus órganos si es necesario, entregar su vida, en fin, todas estas cosas. No significa eso. Significa que el hombre pecador no puede hacer nada para salvación, porque la salvación es de Dios. ¿Está claro? Por tanto, mucho cuidado con algunas afirmaciones que circulan por ahí. Polímata Salomón. ¿Es pecado escuchar y cantar música secular? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Es pecado danzar, bailar? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, aquí hay una serie de preguntas. Voy una por una. Primero, escuchar y cantar música secular es neutro, siempre y cuando la letra de esa música no diga disparates morales o atente contra Dios. Escuchar música no es malo. Yo estoy trabajando en mi despacho y normalmente tengo música ambiente, que no siempre son himnos, sino conciertos sinfónicos y música tranquila que me permite estar centrado en mi tarea. ¿Es pecado danzar? Depende de qué tipo de baile y de qué tipo de danza, porque la Biblia habla de danzar. Por tanto, tenemos que precisar muy bien las cosas. Segunda o tercera pregunta, ¿puede un cristiano perder la salvación? No, señor, de manera ninguna. Una vez que la persona es salva, es siempre salva, porque en el mantenimiento de esa salvación para que no caiga, intervienen las tres personas divinas. Interviene el Padre en su poder para que no caigan de la gracia, doxología de Judas. Interviene el Hijo, que promete resucitar todo lo que el Padre le da en el día posterior sin perder nada, e interviene el Espíritu Santo, que sella a los creyentes como propiedad de Dios para la redención de la posesión adquirida. Por tanto, no hay posibilidad de perder la salvación una vez salvo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay personas que lo único que han hecho es una manifestación de aceptación intelectual de fe. Esos no son salvos. El que ha creído en Cristo, le ha dado su vida, lo tiene como Señor y Salvador personal, es siempre salvo. No vendrán a condenación. Pasaron de muerte a vida. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios amó al mundo de tal manera que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Pedro también, nosotros somos hechos participantes de la divina naturaleza. Mis queridos hermanos, la Biblia enseña contundente, absolutamente, que la salvación no se pierde. Otra pregunta, ¿cuáles son las cosas que no le dejaron corregir el equipo de traducción de la Biblia textual al doctor Francisco La Cueva? Bueno, hay unas cuantas cositas. No hay forma de hacer una revisión de un texto
que no queden algunas cosas pendientes. Por tanto, no le han impedido corregir algunas cosas, sino simplemente hacer algunas apreciaciones, ajustes dentro de la traducción. ¿Es pecado que una mujer ore o profetice sin un manto sobre su cabeza y que tenga el cabello muy corto? Bueno, yo le pido que lea la carta a los Corintios, el capítulo 11. Lo que ahí se dice cubrir su cabeza no menciona en ninguna parte, salvo al final del capítulo, el sustantivo velo. Dice cubriéndose con lo que le cuelga hacia abajo. ¿Qué es eso? Aparte de eso, cuando en el texto de la carta a los Corintios se lee que la mujer tenga señal de autoridad sobre su cabeza, esa palabra señal no está en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento, ni buenos ni malos, ni más fiables ni menos fiables, no está. El texto dice la mujer tenga autoridad sobre su cabeza, que es algo muy distinto. Eso se le ha metido en el medio porque a lo largo del tiempo, especialmente en la iglesia oficial, durante un tiempo que la mujer tuviese la cabeza cubierta con algo, esto era casi un dogma de fe. Por otro lado, si se trata de un velo, de una tela sobre la cabeza, tenemos que pensar en el contexto griego. Y en el contexto griego las mujeres cubrían un poco la cabeza con una especie de capucha que le salía del vestido para hablar en público, etcétera, etcétera. Pablo no exige que la mujer actúe con un velo, sino que tenga lo que le cuelga cubierto, y probablemente es el cabello largo. No pueden olvidar que las profetisas griegas, las servidoras de las diosas griegas, especialmente en donde se practicaba la prostitución sagrada, soltaban el pelo para orar al dios. Los que habían estado reunidos en un culto cristiano no veían un dios y llamaban a los cristianos ateos. Y es probable, no tengo un texto bíblico, por supuesto, es probable que las mujeres, para dar la impresión de que estaban orando a un Dios, soltasen su cabello para orar. Y Pablo dice, háganlo con lo que le cuelga recogido. Pero como no tengo un texto, lo único que me dice Pablo es que ore o profetice con la cabeza cubierta. Si los líderes de la iglesia creen que para orar y profetizar tienen que tener un velo, háganlo, pero la Biblia no lo exige, mucho menos como doctrina. Jacqueline Adón. El mismo Jesús, creo que se me pasa un poco, el cabello muy corto, perdóname, esto faltaba una parte de la pregunta anterior. ¿La mujer es malo que tenga el cabello muy corto? Bueno, todo lo que no sea escándalo ni a gentiles, ni a judíos y a la iglesia de Dios no está prohibido. En tiempos de Pablo posiblemente sería un escándalo que una mujer tuviese el pelo muy corto porque era rapada y eso tenía que ver con prostitución, etcétera, etcétera. Lo mismo que un hombre que tenía el cabello largo. Hoy en día en nuestra sociedad no es así. No perdamos el tiempo en asuntos que no tienen importancia doctrinal. Jacqueline Adón. El mismo Jesús dijo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, no fue que Judas eligió perderse, sino que ya estaba escrito de antemano. Si Jesús habló tanto del perdón, ¿por qué Judas no ha sido perdonado por los cristianos si él fue usado de carnada? Perdóneme, mi querida Jacqueline. Hay una confusión tremendísima en tu pensamiento. La profecía anunciaba que Judas iba a perderse. Cristo le llamó el hijo de perdición. Él se pierde no porque la profecía lo dijese, sino que la profecía habla de lo que iba a ocurrir anticipadamente. No es que Judas no hubiese tenido perdón si lo buscase. Simplemente Judas se negó a creer en Cristo, le seguía por codicia y Satanás entró en su corazón, se posesionó de él. Por tanto, Judas no es una carnada que Dios utilizó para que su hijo muriera. Todo lo contrario, es un hijo de perdición
que se fue al infierno porque no quiso creer en Cristo y no tuvo perdón porque no lo buscó. José Rodríguez dice pregunta, ¿el conteo de los años en la era de Cristo se hace a partir del nacimiento o de la resurrección? A partir del nacimiento. Debe tenerse en cuenta que los ajustes del calendario gregoriano, el calendario juliano, más o menos hay una diferencia de 5 años en la cronología histórica, pero se cuentan a partir del nacimiento. Gustavo Quiñones, tengo entendido que usted está avanzando un escrito que tiene que ver con la biografía de su maestro, el señor Francisco La Cueva. Aún está en avance esa bella obra para nosotros los hispanos, pues tengo que darte una mala noticia. Nunca he pensado en escribir una biografía de mi maestro, el doctor La Cueva. Primero, no tengo datos para hacer una biografía. Segundo, no estoy autorizado para hacerla. Y en tercer lugar, él tiene una biografía pequeñita que se titula Mi camino a Damasco, en donde cuenta su conversión. Así que no voy a tener, lamentablemente no voy a trabajar en una biografía del doctor La Cueva. Ernesto Guevara. ¿A qué ley se refiere Romanos 2, 14 al 16? Bueno, a la ley que los gentiles no tienen, y indudablemente quien tenía la ley eran los israelitas que lo habían recibido de parte del Señor. ¿Tiene alguna relación con la ley de Moisés? Por supuesto que sí. Algunos mandamientos de la ley de Moisés tienen vigencia para este tiempo, por ejemplo, algunos de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son la ley de Moisés, es la ley que Dios dio a Moisés en donde manifiesta las condiciones morales del hombre. Hay luego la ley ceremonial, que eso tiene que ver con ley mosaica, con todo el ritualismo de sacrificios y demás. Todos los mandamientos del Decálogo tienen vigencia para el tiempo de hoy. Es verdad que el mandamiento de guardar el sábado no tiene vigencia por cuanto todos los días son santificados. Y el creyente debiera vivir en una esfera de compromiso diario con la voluntad de Dios y de adoración a Él. ¿Cómo se relaciona eso con Romanos 13, 8 al 10? En Santiago 1, 25, las veces que aparece la ley hace referencia a la ley de Moisés. ¿Por qué se llama ley real o ley de libertad? Bueno, se llama ley real o ley de libertad porque está hablando de la ley perfecta, que es la ley del amor, y el que cumple la ley del amor, la ley de la perfección, cumple todo el resto de los mandamientos y de las demandas de la ley, porque no hará nada contrario a la voluntad de Dios a quien ama, ni tampoco contrario o en contra del bienestar de su prójimo y de sus hermanos. De manera que, contesto eso, es muy extensa esa pregunta, la relación en donde se menciona no tiene ley, está refiriéndose a que no tiene la ley de los judíos, pero la obra, no la ley, la obra de la ley se ha escrito en sus corazones y ellos funcionan de esa manera. Ciencias naturales y ambientales. Existe un movimiento que habla de la palabra remá o que la Biblia se haga palabra remá en la vida. Es una enseñanza que he visto en algunos predicadores. ¿Es bíblico que una palabra se haga remá o las enseñanzas alrededor de estas declaraciones? Mira, esto es una discusión también titánica, que no tiene ninguna base académica ni lingüística. La palabra logos es muy amplia y va desde una palabra hasta un discurso. La palabra rema se utiliza habitualmente para dichos más cortos, pero significa palabra. Por tanto, en la mayoría de las ocasiones son absolutamente equivalentes la una con la otra. Eso de que la palabra de Dios se hace después rema en la persona, tienen que explicarlo dando vueltas al ovillo y tratando de rizar el rizo. La palabra de Dios es viva y eficaz, en mayor o en menor extensión, y el Espíritu Santo la aplica a la vida de la persona. Pero no se hace la palabra de Dios rema en el corazón de la persona, sino que la palabra de Dios, sus dichos cortos, son el remá, la palabra, el logos de Dios.
José Rodríguez. En Apocalipsis la ira de Dios se refiere a los juicios de las copas únicamente o también se consideran los sellos y las trompetas como ira. Todo tiene que ver con la ira de Dios. Comienzan los sellos, sello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El sello séptimo abre las 7 trompetas que incrementan la ira de Dios en ese último sello. Al llegar a la séptima trompeta se abren las copas que incrementan la ira de Dios en la séptima trompeta y por tanto en el séptimo sello, y es un incremento de la ira de Dios, pero todas esas cosas son expresión de la ira de Dios. Meltzer. Tengo en esta ocasión una petición. Me gustaría, si fuera posible, que en una de sus presentaciones de esta serie de Apocalipsis pudiese mostrarnos una explicación en gráficos sobre la línea de tiempo que comprenda la última semana de Daniel, donde se ubique la ejecución de los 21 juicios y la aparición de los protagonistas en ese periodo de la tribulación. Muy bien, Meltzer. Cuando terminemos la serie, nos quedan pocos capítulos, cuando terminemos la serie voy a dedicar uno entero a poner gráficos y explicar en la línea de tiempo los acontecimientos futuros tal como están presentados en Apocalipsis. Twin, twin, twin. ¿Los católicos son salvos? Primera pregunta. Bueno, los católicos y los hombres son salvos si creen en Cristo. No se van al infierno por ser católicos, ni se van al cielo por ser evangélicos. Solo se salva el que cree. ¿Creyó? ¿Es salvo? Creer no intelectualmente, sino creer con el corazón. De manera que no podemos decir quiénes son salvos, quiénes no, porque eso solo lo conoce el Señor. Cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo surgirá. ¿Será que Satanás tendrá preparado un hombre en cada tiempo, por cuanto no sabe ni tiene conocimiento del tiempo exacto del arrebatamiento de la iglesia? No es que Satanás tenga un hombre preparado, Satanás lo va a poner en el momento en que pueda hacerlo. Él se puede posesionar de cualquier hombre que no ha creído y colocarlo en el trono de las naciones, ocupando el lugar de Dios, como pasará, como ocurrirá cuando el Espíritu Santo deje de hacer su labor de contención y Satanás pueda llevar a cabo su plan con el consentimiento de Dios. Sigue otra pregunta de la misma persona. Cuando los cristianos desaparezcamos de la tierra, habrá caos y confusión para las personas que queden en la tierra. La gente en la tribulación vendrá a Jesús por miedo o por necesidad de un Salvador. Nadie viene a la salvación por miedo. Viene por convicción que el Espíritu Santo produce en su corazón, aplicando la palabra de la proclamación del Evangelio. Por tanto, la gente viene por necesidad de salvación, la gente que cree y es salva. Eso de llevar a los hombres, como algunos antiguos decían, primeramente al Sinaí para que tiemblen y después a la cruz, es pervertir el mensaje del Evangelio, que es gracia soberana en salvación para todo aquel que cree. Dice al final, algunos se endurecerán más. Claro, naturalmente, hay algunos que viendo los juicios de Dios no creen, lo hemos comentado en Apocalipsis, de los moradores de la tierra, y se rebelan contra Dios, y sabiendo que Dios está interviniendo, ellos no quieren saber de él, por tanto se van a perder. Cristial Doncel. Quisiera preguntarle cuál es la interpretación correcta de atar y desatar que aparece en Mateo capítulo 16 y 18. Mucha gente dice que es atar y desatar demonios, enfermedades, bendiciones económicas. ¿Eso es lo correcto? No, señor. El contexto tiene que ver con disciplina, especialmente, y con acciones que los líderes de la iglesia, los creyentes, la iglesia en general, hará en el tiempo cuando perdonen el pecado de una persona que había estado en disciplina, cuando establezcan algún sistema para algo que no está plenamente determinado o establecido en la ley. Por tanto,
Atar y desatar demonios no está en la mano del hombre, por muy espiritual que sea. Los demonios han sido vencidos por Dios y a los creyentes no se nos manda atarlos. Se nos manda mantenernos firmes. Atar y desatar demonios es peligroso ni siquiera mencionarlo. Atar y desatar bendiciones económicas o enfermedades es otra historia. Yo puedo orar por la sanidad de una persona y Santiago dice que la oración de fe sanará al enfermo. Claro que está. ¿Crees en la? Alguien me puede preguntar, ¿no crees en la sanidad divina? Sí que creo. Pero no atar y desatar las enfermedades. La enfermedad se envía de Dios al creyente o se permite de Dios en el creyente para tres cosas. Primero, para disciplina. No oremos por eso, porque hasta que no surte efecto no va a sanar. Segundo, se envía para glorificar a Dios, porque se va a hacer un milagro en la persona, como en los tiempos de Cristo. Tercero, se envía por un pecado que si se mantiene, o una situación que si se mantiene, contaminaría de tal forma que atraería el juicio de Dios sobre él. Como dice Santiago, que hay algún pecado que es a muerte por el cual yo no pido que se ore. Nada de atar cosas y muchísimo menos atar y desatar bendiciones económicas. No está en la Biblia tal cosa. Es una herejía y está siendo usado por personas que yo diría que son mensajeros de Satanás y predican doctrinas de demonios. Ezequiel Aura. Segunda Samuel 24.1, Primera Crónicas 21.1. ¿Quién censó al pueblo, Satanás o Dios? En un texto dice que fue Dios, en otro dice que fue Satanás. ¿Cómo explicar esto? Satanás tienta a David para censar el pueblo. Y Dios permite que eso ocurra para juicio y para advertencia también de David. Por tanto, Dios no ordena ninguna cuestión malvada para castigar a nadie, permite y trae y manifiesta las consecuencias de una acción incorrecta. Satanás induce a David, Dios permite. Por eso un texto dice que Satanás propuso en el corazón de David esto y en otro dice que Dios permitió, indujo a David a hacerlo, no porque él lo quiera, sino porque lo permite. De la misma manera que permite que Satanás actúe en Job y le cause una tremenda enfermedad y una ruina tremenda y la pérdida de sus hijos, etcétera, etcétera. Dios permite. Y preguntamos, ¿y por qué? Bueno, porque es soberano. Ernesto Guevara. Si una pareja lleva varios años de convivencia bajo un mismo techo y hasta con hijos, pero no casados de manera formal, podrían considerarse casados a los ojos de Dios o aún son solteros. Suponiendo que la respuesta es que son solteros y suponiendo que uno de ellos es creyente, ¿debería casarse de manera formal con su pareja incrédula o estaría en yugo desigual? Bueno, la pregunta es muy amplia y bastante compleja. Primero, dos personas que conviven maritalmente, tienen hijos, aunque no hayan legalizado esa situación ante las leyes de los hombres, ante los ojos de Dios, son una sola carne. Ahora, como el que cree debe obedecer a las autoridades y las autoridades legislan una fórmula para reconocer el matrimonio, deben casarse. Uno es incrédulo, otro es creyente. No hay convivencia desigual ahí, porque Pablo dice, de la forma en que Dios te encontró, quédate. Y dice que el fiel no abandone al infiel si éste quiere vivir con ello. Esa cuestión de que juzguemos si son o no son, a veces cometemos serias faltas, yo iba a decir serios pecados contra personas inocentes. María Redondo. ¿Es cierto que la predestinación es incondicional y que la salvación es condicional? Si es así, ¿cuál es entonces la condición para ser salvo? Entonces sería por obras y no por gracia, como dice la Escritura. Acláreme esto. Predestinación es un término que indica destino definitivo.
La palabra el verbo predestinar y los sustantivos predestinación y todos los derivados en el Nuevo Testamento se usan solo para creyentes. La predestinación es incondicional porque Dios lo ha determinado. La salvación es incondicional porque es para todo aquel que obedeciendo a Dios cree. Por tanto, la única condición que Dios establece para ser salvo una persona es cree en el Señor Jesucristo y será salvo. De manera que la salvación nunca es por mérito del hombre, sino por la gracia de Dios. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Ezequiel Mancella. La mujer, sin lugar a dudas, es la Iglesia, el sol, la Jerusalén celestial, y la luna, los santos de Jesús en la tierra. Por eso la luna de sangre, el sol se oscurece, persecución y luz se opaca para venir como ladrón en la noche. Hermano mío amado, eso es algo más que alegorismo. La mujer es Israel, el hijo de la mujer, Jesús. Y los que son perseguidos son los descendientes de esa mujer que es Israel. Y eso de que la luna sean los santos de Jesús en la tierra y que el sol se oscurezca, todo eso es pura alegoría de un pasaje que exige una interpretación literal porque el mismo pasaje lo revela. Aaron Ramoneter, vi en internet una imagen suya en un templo pagano junto a sacerdotes paganos que ofrecen sacrificios a la reina del cielo de Babilonia, catolicismo romano, y vi que había un titular en esa imagen que ponía Samuel Pérez Millos es ecuménico, y yo sé que no es así. Hermano Samuel, ¿puede explicarme un poco por qué ese evento en que usted asiste, a dónde los paganos? Lamentablemente, hermano mío amado, hay muchas personas que no tienen otra cosa que hacer que perder el tiempo. Hablar maliciosamente y tratar de desprestigiar. Esto ocurre a los que dicen públicamente que Samuel Pérez Millos es ecuménico. Eso es absoluta mentira. Yo he estado en una iglesia católica predicando sin limitación ninguna durante 20 minutos el Evangelio de la Gracia ante 300 personas que no habían oído nunca el Evangelio de Cristo. No iría nunca jamás a un templo de la religión que sea si hay un ritual pagano, un sacrificio aunque sea incruento, una adoración a los santos y cosas por el estilo. Pérez Millos nunca entraría ahí. Pero quiero recordarle a los que tratan de menoscabar, y a mí, voy a deciros con mucha humildad como Pablo, no me importa nada lo que digan de mí. Quiero deciros que el apóstol Pablo iba a las sinagogas a predicar a Cristo. ¿Sí o no? Eran peores que estos paganos. Mentían sobre la resurrección de Cristo, decían que Cristo no era un Mesías sino falso y decían que no había resucitado sino que lo habían robado los discípulos. Y Pablo iba ahí. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Yo no iría además a un sitio de este tipo sin la autorización del consejo de mi iglesia. Y quiero deciros que no he sido el primero ni el único en España que ha estado en algún lugar así, invitado para predicar sin reserva ninguna la palabra de Dios. Si a mí me dijesen tienes que venir y predicar, no va a haber ningún oficio religioso, pero no puedes decir que Cristo es el único salvador de los pecadores, ni puedes decir que la única forma de ser salvo es por gracia mediante la fe. Todo no voy. Pero si me permiten predicar a Cristo, voy a hacerlo siempre. En el nombre del Señor. Dejad que esta gente, mirad, hay cientos de personas llamadas cristianos evangélicos que tienen canales de YouTube que se alimentan de basura.
que tienen artículos en Internet, que son basura. Y el apóstol Pablo dice que aquel que habla mal de su hermano está siendo instrumento del demonio. Ninguno de estos que ponen cosas de mí o de otro en las redes sociales o en lugares públicos han venido ni a mí ni a otro a preguntarme el por qué. Simplemente hablan como aulladores de maldades frente a los que ministran en la medida de su posibilidad el reino de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Roberto Támez, hablando del remanente de Israel resguardado en el desierto, estos son los 144.000 o incluye a los 144.000. Incluye a los 144.000. El remanente de Israel, no sabemos el número, es un grupo elegido por gracia que es custodiado por el Señor durante el tiempo de la tribulación y son salvos porque han creído en Jesucristo. Feliberto Vázquez Rodríguez, ¿por qué el anticristo no puede con todo su poder invadir Edom y Moab, como usted afirma? Bueno, yo no lo afirmo. Yo no afirmo nada. Yo digo lo que dice la Biblia. Daniel 11:41. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. De manera que el anticristo puede tener todo el problema que quiere, pero Dios es más fuerte. Y Dios dice, no podrá alcanzar estos territorios y eso se va a cumplir. José Rodríguez, tengo entendido que la Iglesia formará parte del milenio. Entiendo que nuestros cuerpos serán transformados y glorificados en el arrebatamiento para subir al cielo a encontrarnos con el Señor Jesucristo. Posteriormente seremos hechos carne y sangre nuevamente para vivir aquí en la tierra en el milenio. No. El cuerpo glorificado, el cuerpo de resurrección y el cuerpo de gloria, es decir, el que va a estar para siempre con el Señor, no es un espíritu, es un cuerpo transformado que tiene carne y huesos, dijo el Señor. Mirad, tocad, yo tengo carne y huesos. Por tanto, cuando estemos ahí y estemos en el milenio, podremos actuar, relacionarnos, etcétera, etcétera, con todos los hombres de carne y hueso de aquí de la tierra, aunque nuestra posición va a ser diferente. No olvides que los ángeles que se materializaron en tiempos de Abraham comieron y eran ángeles. Por tanto, el hecho de que nosotros tengamos un cuerpo glorificado no significa que no podamos tener relaciones con los hombres que no han sido todavía glorificados. Nemías Calderón Brandariz, por lo que entendí, la Biblia no señala que los dos testigos sean Elías y Moisés, pero se podría decir que estos dos están en el espíritu de Elías y Moisés, por lo que se dice de los testigos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Mi pregunta es, en la profecía de Malaquías 4, 5, 6, se dice que el Señor enviará al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová. En Lucas 1, 17 se muestra que Juan el Bautista vino con el espíritu y poder de Elías, pero aún no viene el día de Jehová. En Juan el Bautista se cumple de manera parcial lo dicho por el profeta Malaquías y tendrá un cumplimiento total cuando venga el día del Señor. Si en uno de los dos testigos está el espíritu de Elías, debería considerarse en la profecía de Malaquías. Bueno, yo he dicho al principio que no podemos afirmar lo que no tenemos en la Biblia. Mi opinión personal es que Juan el Bautista vino y cumplió parte del ministerio que la profecía dice que se enviará al profeta Elías antes de la venida del Mesías. Que estos dos testigos hacen señales y milagros como los de Moisés y de Elías es evidente. ¿Serán ellos? Yo no lo sé. Dios sabe lo que tiene que hacer, pero simplemente nos da una panorámica de lo que va a ocurrir antes de la venida del Señor. Luego, un hermano que tiene un nombre en griego y además pone alfa y omega, dice, ¿qué opina de la nueva perspectiva de Pablo, que se presenta como un redescubrimiento de lo que Pablo quiso decir y cambia los conceptos de justificación? No puedo opinar nada en favor de lo que no esté en la Biblia.
No hay cambio de concepto en el pensamiento de Pablo, ni hay disposiciones interpretativas hoy que digan que Pablo no quiso hablar de la justificación de esa manera. Pablo es enormemente claro y concreto. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Punto final. Y estas versiones de la Biblia que a veces cambian justificación por amistad con Dios son deformaciones de la Biblia que nos impiden decir que por ahora había un solo texto en la versión Nuevo Mundo que estaba deformada a propósito. Hay también algunas llamadas versiones evangélicas que están deformadas así. No hay cambio en el pensamiento de Pablo porque es doctrina fundamental. Evangelismo TV. En Ezequiel 14 aparece Noé, Daniel y Job siendo hipotéticamente los únicos que Jehová libraría de diferentes sucesos a causa de su justicia. ¿Por qué a ellos? ¿Qué tenía de especial la justicia que menciona? ¿A qué se refiere? ¿A qué justicia se refiere? Bueno, no hay justicia que salve más que la justicia que Dios otorga. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El escritor ahí selecciona 3 nombres que Dios le dice, mira, si estuvieran estos 3, solamente se salvarían ellos. ¿Por qué? Porque han creído, mientras que todos estos que van a perderse, que van a caer, sobre los que va a caer el juicio de Dios, no han creído, por tanto no son justificados. De manera que la justicia de Dios es una, la forma de alcanzarla es una, por gracia mediante la fe. Y Dios justifica a todo aquel que cree. Matías Shifito. ¿Qué importancia tiene el nombre de Dios tal como tal, Yahweh, en el idioma original hebreo para la salvación? ¿Y qué importancia tiene el nombre de Yeshua o Yeshua en el original? ¿Es correcto traducirlos? Naturalmente. Yo me llamo Samuel en castellano. Sammy, si quieres un diminutivo, en inglés. ¿Es incorrecto traducir mi nombre? No, es para que lo entiendan. Por tanto, decir que el nombre de Josué, el nombre del Mesías, no se puede traducir, viene estrictamente del entorno mesiánico. Dejemos de pensar en historias que entorpecen. Permitamos conocer a Dios. El nombre Yahweh es un nombre que yo diría que es impronunciable, es un tetragrámato, solamente consonantes. Probablemente se le han introducido las vocales de Adonai, pero me importa muy poco. Es el nombre en el cual Dios se revela. ¿Debe llamarse Yahweh? Bueno, es una pronunciación más afín con el hebreo. Jehová. Bueno, Jehová es porque la J en castellano antiguo se leía como I. De ahí que cuando hablamos de Santiago, estamos hablando de Jacobo y estamos hablando de San Jacobo, Santiago. Y el nombre completo, Santiago. Estas historias traen solamente confusión. Cree en el Señor Jesucristo, punto. Y será salvo. Dilo en hebreo, o dilo en alemán, o dilo en inglés, o dilo en español. Pero tienes que saber que el único que salva es Jesucristo. A Otto Toniel. Quisiera preguntarle qué significa el versículo 10 del Salmo 73. He buscado su significado en varios comentarios bíblicos y la verdad no me convence ninguno. Es como que ese versículo no tendría que estar ahí y tendría que estar más al final. Bueno, voy a leer el versículo. En Reina Valera 60 primero. Vamos a leer 2 versículos antes. Se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca en el cielo y su lengua en la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y claro, si leo esa traducción de esa manera, pues probablemente estaría mejor este versículo un poco más adelante. Pero voy a leer el versículo en otra traducción. Ponen su boca en el cielo, su lengua se pasea en la tierra, por eso el pueblo se vuelve tras ellos
y sorben a boca esas aguas. Voy a leer otra traducción. 73:10. Por eso se han colocado en alto, de suerte que las aguas no pueden alcanzarlo. Voy a leer otra traducción. Por eso se vuelve allá mi pueblo y se bebe en sus aguas plenamente. Estoy leyendo una serie de versiones que posiblemente, a lo mejor, tal vez, ninguno las tenga en su casa, pero voy a leer una que tal vez veáis, que es la Nueva Versión Internacional. Capítulo 73, versículo 10. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Y dicen, y hasta dicen, ¿cómo puede Dios saber? ¿Cómo el Altísimo tiene entendimiento? De manera que el versículo está muy bien puesto donde está, y lo que está, la interpretación del Salmo es muy sencilla. Hay un pueblo impío, gente impía que maldice a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un grupo de personas que tal vez sean del pueblo de Dios en el sentido de ser tradicionalmente descendientes de Israel, que se unen a estos que maldicen a Dios y preguntan ¿dónde está Dios? Por tanto, si ves el Salmo de esa manera, lo entenderás perfectamente. Por último, Metzelpad. En la versión de la Biblia de las Américas, en el capítulo 13, versículo 1 del Apocalipsis, dice: el dragón se paró sobre la arena del mar. Pero en Reina Valera 60 dice: me paré sobre la arena del mar. En este caso, ¿cuál es la traducción correcta y cuál es la interpretación del texto? Bueno, el versículo me paré sobre la arena del mar no está bien colocado ahí. Debe ser el último versículo del capítulo anterior. Voy a leerlo en la Biblia textual. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, y se paró sobre la arena del mar. Ahí termina el capítulo. Y quien se para sobre la arena del mar es el dragón, no es Juan. Y ahora comienza el capítulo 13. Y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos, etcétera, etcétera. Por tanto, la traducción correcta se establece cuando colocamos el versículo al final del capítulo anterior. Quien se para en la arena de la playa, del mar, es el que sube del mar, que es el dragón. Por tanto, esto, el anticristo, en fin, todo su sistema. Por tanto, la traducción del texto es correcta, no referida a Juan, sino referida al dragón. Muy bien, gracias por vuestra atención. Nos veremos, si el Señor lo permite, en un próximo programa.